La Biblia ha sido objeto de crecientes ataques en tiempos recientes, ya que cada vez más personas la consideran fuera de lugar en el siglo XXI. Quizás esa idea haya cruzado por su mente, pero en este programa le mostraré por qué es una idea errónea y le daré 4 razones indiscutibles del por qué. Comencemos. La razón número 1 es: la naturaleza humana es la misma de siempre. El apóstol Pablo hace casi 2000 años mencionó en varias ocasiones comportamientos inaceptables para cualquiera que busque la vida eterna en el reino de Dios. Una de esas es su primera carta a la iglesia de Corinto, comenzando en el capítulo 6, versículo 9. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Le suena familiar el adulterio, el robo, la borrachera o algunas de estas otras conductas? Estos rasgos eran comunes en el primer siglo, incluso afectando a algunos que habían llegado a entender la necesidad de dejarlos de lado. Vea el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otra ocasión, a la iglesia de Roma, Pablo dijo, en Romanos 1, versículo 29, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso era entonces. ¿Pero es distinto hoy? No, la naturaleza humana no ha cambiado. De hecho, Pablo dijo que no cambiaría. Escribiéndole a Timoteo, Pablo habló de rasgos que existirían en nuestros tiempos del fin, o sea, en nuestro tiempo presente. Segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Tenía razón Pablo al predecir nuestros días? ¿Vemos alguna diferencia entre su época y la nuestra? Vea las similitudes entre los rasgos del primer siglo y lo que Pablo predijo para nuestros días. ¿Puede alguien discutir que lo que Pablo predijo para los tiempos del fin, nuestros días, es diferente de lo que vemos aconteciendo? Además, ¿quién piensa que esta conducta es beneficiosa para nuestro mundo? Sin duda algunos pensarán así, pero dudo que usted piense así. La mayoría de las personas reconocen que los hijos rebeldes, los calumniadores, los orgullosos o los traidores, y los brutales, desamorados e implacables, perjudican a la sociedad. Quizás la Biblia no esté tan desactualizada como algunos creen. Ya sea en el primer siglo o en la actualidad, encontramos orgullo, hijos rebeldes, murmuradores y calumniadores, desamorados, traidores poco confiables, implacables, e individuos brutales y despiadados. No, la naturaleza humana no ha cambiado, y esa es la razón irrefutable número 1. La segunda razón por la que sabemos que la Biblia es relevante es el resultado de la naturaleza humana. Número 2. El problema causado por la naturaleza humana no ha cambiado. Santiago, un apóstol de Cristo, hizo 2 preguntas importantes hace casi 2000 años. La primera requiere respuesta, la segunda es retórica. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pero no se detuvo en las preguntas. Vea su respuesta mordaz, comenzando en el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ya sea que hablemos de guerras entre vecinos o entre naciones, la naturaleza humana desenfrenada, de entonces o de ahora, es la causa. Sin embargo, los problemas se remontan a mucho antes del primer siglo. Para ello debemos ir al principio. Vemos en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 2, que nuestros padres tuvieron una prueba en forma de 2 árboles. El árbol de la vida simbolizaba confianza en Dios, pero tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal simbolizaba tomar sobre sí la decisión de determinar lo correcto o lo incorrecto. Como casi todo estudiante bíblico sabe, eligieron de este último árbol. Bajo la influencia de un ser espiritual poderoso y maligno, Eva rechazó las instrucciones de Dios y optó por seguir su propio juicio. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El apóstol Juan tenía esto en mente cuando nos advirtió sobre las motivaciones de nuestra naturaleza, en 1 de Juan 2, versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Eva vio que era bueno para comer. Los deseos de los ojos, era agradable a sus ojos. Y la vanagloria de la vida, un fruto para alcanzar la sabiduría, no proviene del Padre, sino del mundo. En 1 de Timoteo 2, versículo 14, se puede leer que, si bien Eva fue engañada, Adán no lo fue, pero aún comió del fruto. Es fácil imaginar lo diferente que se volvió su mundo, una vez que se encargaron de determinar la diferencia entre el bien y el mal. Pero como muchos padres, vivieron para ver las trágicas consecuencias en sus hijos, cuando Caín sintió celos de su hermano y asesinó a Abel. Hace casi 2600 años, el profeta Isaías escribió en Isaías 59, «No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz». Los problemas del mundo actual no son nuevos, existen desde hace mucho, pero este es el punto. La Biblia revela el bien y el mal y da instrucciones sobre cómo vencer nuestra naturaleza. Quizás un aparato sea nuevo, pero no nuestra naturaleza, ni la trágica consecuencia de elegir nuestros caminos en lugar de los de Dios. ¿Puede alguien honesto refutar las 2 primeras razones por las que la Biblia es relevante hoy? Número 1. La naturaleza humana es la misma de siempre. Y número 2. El problema causado por ella no ha cambiado. Veamos ahora una tercera razón. Número 3. La actitud de Dios respecto al bien y el mal no ha cambiado. Si Dios existe, y con buena razón muchos creemos que un creador es la mejor explicación de la vida en este planeta, entonces lo que Él piensa importa. ¿Por qué se piensa que Dios se doblegará para conformarse a nuestra imagen y no al revés? ¿Debe Dios aceptar cualquier comportamiento que le exijamos? Una persona racional y honesta debería ver lo absurdo de esta idea. Y una vez más, esta idea no es nueva. Ha existido por más de 3000 años. El Salmo 50, comenzando en el versículo 18, dice: «Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú». Estrechamente relacionada con esto está la extraña idea de que los seres humanos pueden vencer a Dios en votaciones. ¿No es esto lo que la gente razona cuando dice «todos lo hacen»?
Complete el espacio en blanco: cohabitar, cometer adulterio, evadir impuestos, usar blasfemias. La lista es interminable. Este razonamiento no es nuevo. El humano siempre ha justificado la conducta pecaminosa pensando en que Dios no lo ve. Pensando en ello, veamos el Salmo 94, versículo 6. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá el Señor, ni entenderá el Dios de Jacob. No, amigo, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya sea hace 3000 años o ahora, la naturaleza humana es la misma. Los resultados de esa naturaleza no han cambiado, y la actitud de Dios hacia el pecado no ha cambiado. Observe cómo Dios responde a aquellos tan necios como para pensar que Dios no nota lo que hacen. Versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? Anteriormente leímos una breve hipnosis de la naturaleza humana en 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan luego da esta advertencia: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Creemos que Dios ha cambiado para doblegarse a nuestra voluntad? ¿Por ser tan modernos, sofisticados y tecnológicamente avanzados? Creo que ya saben la respuesta, pero veamos una escritura más antes de pasar a la cuarta razón por la que la Biblia es relevante hoy. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, después del regreso de Cristo para salvarnos de nuestra autodestrucción, leemos sobre la actitud de Dios hacia el pecado, ya sea en el pasado, el presente o el futuro. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es una locura pensar que Dios se doblegará a nuestros estándares de lo correcto y lo incorrecto. Hay muchas más razones por las que la Biblia es relevante hoy, pero veamos ahora una cuarta razón. Número 4. El propósito de la vida no ha cambiado. Pocas personas hoy entienden por qué están aquí. ¿Cómo podrían, al existir tanta confusión religiosa en el mundo, con diferentes ideas de la vida después de la muerte, o si es que existe la vida después de la muerte? Lamentablemente a muchos ni siquiera les importa encontrar la respuesta, y quienes la buscan no reconocen la fuente correcta. Las Escrituras nos dicen que hay un poderoso ser espiritual que ha engañado al mundo, y eso incluye a la religión más grande de la tierra, el cristianismo. Abra su Biblia y lea Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vea que Jesús dijo que la primera señal del tiempo del fin y su regreso sería el cristianismo falso. Anote esto y búsquelo usted mismo. Mateo 24, versículos 3 al 5. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, queriendo representarlo, diciendo yo soy el Cristo, admitiendo que Jesús es el Mesías, y a muchos engañarán. Francamente, amigo, es asombroso los engañados que pueden estar los cristianos respecto al libro en el que profesan creer. Considere este pasaje de las Escrituras en Daniel 7:27, donde habla del futuro gobierno del Mesías, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
Como nota al margen, cuando la Escritura usa la palabra santos, no se refiere a alguien que ha sido santificado por alguna organización religiosa. Simplemente se refiere a los siervos de Dios, personas comunes como usted y yo, que pueden ser guiados por el Espíritu de Cristo y tenerlo en ellos. Pero aquí en este pasaje del Antiguo Testamento, en Daniel, leemos que los reinos de este mundo serán conquistados por el reino de Dios. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, a Apocalipsis 20, versículo 4, donde se describe este mismo tiempo en el futuro. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí, los siervos de Dios reinarán con Cristo 1000 años. ¿Dónde? Que responda Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y ellos, los siervos de Dios que resucitarán al regreso de Cristo, cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué diferente es esto a estar revolcándose en el cielo sin nada que hacer? No, el propósito de su vida va mucho más allá de lo que se enseña en el típico servicio religioso del domingo. Espero que le haya sido útil. Si lo encontró útil y quiere aprender más, pida las primeras 4 lecciones del curso bíblico gratuito de 24 lecciones. Obténgalo en el enlace de la descripción o en elmundodemañana.org. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarle a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Dele me gusta, suscríbase y dele a la campanita para no perderse otro video. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.